Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Julián Mazoy, de SP Noticias. Pues, Presidenta, sobre su gira hubo declaraciones que me llamaron mucho la atención y a todos los medios de comunicación también por parte de gobernadores de la oposición. Usted dijo del PRIAN, el gobernador de Durango diciendo textualmente soy claudista, el de Coahuila diciendo viva la presidenta, el de Nuevo León diciendo me siento orgulloso de tener una presidenta como usted. ¿Cómo interpreta usted esta serie de declaraciones? En el contexto principalmente de que el presidente del PRI estaba el fin de semana en Washington diciendo que su gobierno tiene vínculos al narcotráfico, no sé qué tanto, y ahora los grandes representantes del PRIismo pues se declaran claudistas. Pues fíjense que sí llama la atención que el presidente del PRI, con esta actitud tan violenta, haga declaraciones que la verdad no, solamente él se escucha a sí mismo, porque no creo que muchos lo escuchen, y hable mal del gobierno de México. Es más, vaya a Estados Unidos a pedir la intervención de Estados Unidos en México. O sea, más vendepatrias no puede haber. Y en cambio, con los gobernadores de oposición tenemos buena relación, particularmente con los del PRI y también con todos, pero en particular, como estamos hablando del presidente del PRI y con el gobernador de Durango y de Coahuila, pues hay relación institucional, colaboración, coordinación, y agradezco pues obviamente sus palabras. Pero sobre todo lo más importante es que gobernamos a los habitantes de Durango, de Coahuila juntos, ellos como gobernadores y en mi caso como presidenta, y tiene que haber coordinación y colaboración, y cuando hay elecciones pues ya los partidos hacen su trabajo y los candidatos o candidatas, pero hay muy buena coordinación y colaboración y hay un reconocimiento del trabajo del gobierno de México. Entonces, pues, quién sabe qué esté pasando ahí, ¿verdad? Dentro del PRI o del PRIAN, porque también con las gobernadoras de Aguascalientes y de Guanajuato, el de Querétaro, hay buena relación, se trabaja conjuntamente, institucional, como debe de ser. Pero, pues, el presidente del PAN, el mayor exponente del cártel inmobiliario, pues no habla bien del gobierno. Entonces, pues sí, llama la atención. Presidenta, algo más que me llama la atención dentro de la lista de gobernadoras que usted acaba de mencionar hace unos segundos, no mencionó a la gobernadora de Chihuahua. Bueno, porque no hemos ido a Chihuahua. Curiosamente, pero vamos a ir ya pronto a Chihuahua. En Durango, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, y el único que faltó de la región fue Chihuahua. ¿Hubo algún motivo en particular? No, vamos a regresar. Es el diseño de las giras como lo hacemos, pero vamos a ir a las 32 entidades. Muy bien, Presidenta. Sobre el propio tema también de la misma gira que está usted encabezando, pues varios de los estados que visitó, estoy pensando particularmente en Nuevo León, uno de los estados más importantes en relación al PIB, por ejemplo, tienen elecciones en el 2027. ¿Usted con estas giras de alguna manera está retomando o haciendo valer el consejo de Andrés Manuel de tener contacto directo con el pueblo por parte de quienes gobiernan? ¿Hay algún consejo a los aspirantes de Nuevo León, por ejemplo, hacia las elecciones eso es otra cosa? Lo que sí es que todo aquel que se dedique a la política es con la gente, no en las cúpulas, sino con el pueblo. Eso es lo más importante, y más si son de nuestro movimiento. Muy bien, Presidenta. También sobre otro estado que visitó usted, Sonora, me llamó la atención dentro del discurso que usted dio, lo propio que dijo el gobernador, destaca la cantidad de becas que se han dado en ese estado, los números son brutales, más de 515,000 becas que usted habla ahí en su discurso, un montón de ellas a primaria, secundaria, universidad, y esto contrasta con, pues, un poco volver a hacer la reflexión en torno a aquellos que hablan de que las becas debieran de ser meritocráticas y ser dadas a aquellos que se sacan mejores calificaciones o a aquellos que las merecen en lugar de ser concebidas como un derecho, Presidenta. Hay esta idea de que desde primaria, por supuesto que, todas las niñas y niños deben hacer su esfuerzo en la escuela,
hay una parte de esfuerzo individual que es fundamental, y en la colectividad el maestro, la maestra pues tiene que promover que todos los estudiantes tengan el amor por el estudio y por todas las materias que se llevan en la escuela. Pero esta idea de que desde los primeros años hay que premiar al que tiene 9 y 10 de calificación con una beca, lo único que genera es mayor división. Los que tienen beca, los que no tienen beca. Los que tienen talento, los que no tienen talento. Y lo que deben buscar los gobiernos es la igualdad, la equidad. No se puede calificar igual a un niño o una niña que no llegó desayunado a la escuela que quien llegó desayunado a la escuela. A un niño o una niña que tiene problemas en su casa con quien no tiene problemas. A un niño o una niña que solamente está la madre, por ejemplo, cuidando, una madre soltera, como se llama, o madre trabajadora, que cuando los dos aportan económicamente o en términos del hogar. Entonces nuestra visión es que todos deben tener lo mínimo indispensable para ir a la escuela. Entonces la beca tiene que ver con uniformes, útiles, el apoyo alimenticio, lo mínimo indispensable para ir a la escuela. De tal manera que emparejes. Y ya de ahí pues ya es el esfuerzo individual, el apoyo que se puede dar. Hay niños y niñas que les gustan más las matemáticas, que les gusta más la lectura, que les gusta más el deporte, eso es natural, y cada uno tiene distintas preferencias. Pero es muy importante que todos lleguen parejo a la escuela, parejos a la escuela. Y por eso becamos a todas y a todos. Ese es el objetivo. Presidenta, me surge otra pregunta de seguimiento a la primera que hice, quizás la debía haber hecho antes. Gobierna el PRI en Durango y en Coahuila, como usted lo dijo, pero viendo esas declaraciones de los gobernadores, ¿diría usted que gobierna la Cuarta Transformación a través de algún otro partido o no los identifica con la Cuarta Transformación? Cada uno tiene su visión. Nos coordinamos institucionalmente, pero cada uno tiene su visión. Y hay diferencias cuando gobierna un partido político de cuando gobierna otro. Tiene que haber buenos gobernantes en todos los casos, ¿verdad? Pero hay diferencias, hay visiones. Entonces, hay una visión que es de la Cuarta Transformación y visiones distintas, pero hay coordinación institucional y el gobierno de la República busca apoyar a todos los habitantes de todas las entidades de la República. Evidentemente, pues en la coordinación con los gobernadores. Hacemos obras de agua, carreteras, trenes, y eso ayuda al desarrollo del Estado. Pero evidentemente, si vienes de uno o de otro partido político, pues tienes una visión distinta. Gracias, buenos días, presidenta Eunice Cruz de NX Noticias. Pues preguntar cuál es el balance después del primer fin de semana de gira que estuvo muy bueno. En los estados. Agradecer a todas y a todos. Estuvimos el viernes. Fíjense que fuimos a varios estados gobernados por partidos que no son ni Morena, ni el Verde, ni el PT, por el PRIAN, y nos fue muy bien. Estuvimos en Guanajuato, estuvimos en Aguascalientes. Agradezco a las gobernadoras de Guanajuato y Aguascalientes porque fue una muy buena recepción y estamos trabajando además de manera coordinada, como debe ser, independientemente del partido del que provenimos. Es muy importante la coordinación, fueron muy buenos eventos. Después fuimos a Zacatecas, el primer día fue Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, el siguiente día fue Durango, Sonora y Nuevo León, bueno, también Nuevo León, gobernado por Samuel García, también muy buena coordinación. La macroplaza llenísima, muy bonito. De ahí fuimos a Nuevo León, luego estuvimos en Coahuila, después en Tamaulipas y luego ayer en Veracruz.
es la Macroplaza, luego, a ver, ese es Tamaulipas, no, este es Durango, no, Coahuila, este es Coahuila, este es Veracruz, ahí en el estadio de béisbol, Zacatecas, es cuando íbamos llegando, que ya se oscureció, pero estaba llena la plaza también. Fueron, en total, este es Guanajuato, ¿no? Aguascalientes, no, es Guanajuato. Presidenta, ¿y en total como cuántas fueron alrededor de 130,000 personas juntando todos los eventos. Y lo que hacemos es que pues damos un informe general, luego informamos de cuántas personas reciben los programas de bienestar, los nuevos programas de bienestar, los beneficiarios de Infonavit, de Fobiste, cuántas viviendas vamos a construir en cada entidad y las obras que ya iniciaron o que vamos a iniciar en el próximo año en cada entidad de la República. Muchas gracias. Mi siguiente planteamiento es en relación a las medicinas. El fin de semana, el doctor Alejandro Schwartz sacó una gráfica muy interesante en un artículo que habla sobre cómo las piezas de medicina que ha comprado el gobierno desde el sexenio de Vicente Fox hasta la fecha es más o menos el mismo. Sin embargo, lo que se ha disparado o triplicado es la facturación. Y él explicaba que en parte tiene que ver con que se presentan nuevas fórmulas para productos y obviamente pues estos tienen un precio más alto y entonces esto hace que el sector público cada vez tenga que gastar más en la compra de medicamentos. Y ponía como ejemplo el caso de los antihipertensivos, que decía que había 17 distintos productos con distintas fórmulas y distintas mezclas para hacer hipertensivos, pero que pues cada médico elegía el que pensaba, ¿no? Y entonces que esto creaba una situación muy compleja. La pregunta es, ¿cómo México piensa resolver o está tratando de resolver este problema con las farmacéuticas? Pues porque son mundiales, ahora sí ellos deciden el precio, ellos deciden lo que hacen y prácticamente los gobiernos y sus poblaciones parecería que son víctimas de esta situación. Para terminar el planteamiento, quisiera recordar que el presidente Trump impuso a las farmacéuticas al mercado farmacéutico un descuento obligatorio, dijo que tenía que bajarle del 30 a 35% y tendría que el Departamento de Comercio buscar cómo disminuir esos precios, porque la justificación de que la innovación justificaba que los precios estuvieran tan altos era algo que no era correcto. ¿Cómo México piensa sortear esta situación con el mercado de medicamentos? Gracias. Primero, la Secretaría de Salud ha estado trabajando en lo que se llaman los protocolos de atención médica, PRONAM, protocolos nacionales de atención médica. ¿Qué significa esto? Nos dimos cuenta que a solicitud, digamos, de la demanda médica de un hospital, de un centro de salud, de acuerdo con lo que pedían en el propio centro o en el hospital, había una dispersión muy grande. A veces el mismo medicamento se pedía en distintas presentaciones. Entonces, podía ser un medicamento que tiene 10 cápsulas o 50 miligramos y otro que era 100 miligramos y 200 cápsulas. Si había de un tipo y no había del otro, se decía que había desabasto. Y a veces uno costaba más que el otro, por más absurdo que parezca, contado evidentemente a partir del precio por cada cápsula o por cada unidad. Entonces, Secretaría de Salud ha estado trabajando para poder determinar, ya lo tiene para muchas enfermedades, muchos padecimientos, qué medicamentos hay que dar de acuerdo con la enfermedad.
Si el problema es hipertensión, ¿cuáles son los medicamentos que debe recetar el sector público y cuáles no? Porque a lo mejor hay medicamentos que cuestan 7 veces y que tienen el mismo resultado de un medicamento que ya se liberó la patente y que tiene un genérico. Entonces, eso se ha estado trabajando mucho. Tan es así que a partir de eso se determinaron cuántos medicamentos se requieren por cada centro de salud y cuánto insumo médico. Por ejemplo, por los centros de salud, si mal no me equivoco, son como 700. A partir de ahí se hizo el kit, el equipo que debe ser enviado, o los medicamentos, la lista de medicamentos que deben ser enviados cada mes. Gracias a eso se pudo hacer en 3 días la distribución de las rutas de la salud. Todos los centros de salud recibieron la misma cantidad de medicamentos, el mismo tipo de medicamentos, las mismas claves, los mismos insumos médicos. Este kit no estaba determinado previamente o era mucho más amplio. Y en el caso de los hospitales, igual, algún medicamento, por ejemplo, para las enfermedades más complejas como el cáncer, también se están determinando protocolos nacionales de atención médica. Porque puede haber un medicamento que tenga el mismo resultado que otro, pero uno cuesta 7 veces más que el otro. Y el médico lo está pidiendo por alguna razón y no necesariamente corresponde a la solicitud que se tiene que hacer. Evidentemente buscamos los mejores medicamentos para atender a las personas. Eso ha permitido pues una reducción muy sustantiva de la cantidad de claves que se compran y eso pues también está representando ahorros. Eso por un lado. Lo siguiente es que además de la licitación normal, ahora la ley de adquisiciones tiene lo que se llaman subastas inversas. ¿Qué quiere decir subasta inversa? Una subasta normal, cuando se subasta una obra de arte, pues la pregunta es quién da más por el precio. La subasta inversa es quién da menos con la misma calidad. Entonces se pone a competir a todas las empresas farmacéuticas que ofrecen un tipo de medicamento para ver quién da menos por ese medicamento. Eso permitió entre el año pasado y este año una disminución de alrededor de 25,000 millones de pesos, las subastas inversas. Y además podemos tomar en cuenta esto que mencionas, de buscar pues también generar, sobre todo para aquellos medicamentos de patente, porque donde es genérico disminuyen mucho los precios, donde ya se liberó la patente, pero los medicamentos de patente pues tienen precios muy altos en algunas ocasiones. Eso es lo que se está haciendo hasta ahora. Pero sí hay negociación con las farmacéuticas, hay todo el tiempo de esta voracidad que es… Todo el tiempo, incluso cuando ahora que, por ejemplo, no se encontró con las licitaciones, con las subastas inversas, quedan 7 medicamentos que no se han podido asignar a una empresa y resulta que el precio es 7 veces lo que vendieron el año pasado. Pues ahí se pide a la farmacéutica que baje de precio. Entonces, es un proceso complejo, pero en este caso la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, junto con Salud, junto con Birmex, han estado trabajando a la par para poder